profundiza el análisis y provoca el debate. Presentamos a Gonzalo Rosero, Periodismo Libre. Muy buenos días con todos, señoras y señores. Gonzalo Rosero tiene nuevamente el honor de estar con ustedes. Yo quiero saludar a Sarita Ortiz, compañera periodista del diario Expreso. Ella nos está, este mismo instante, está con nosotros y me permito en Zoom presentarle una cálida bienvenida. Gracias, Sarita, por darnos esta oportunidad para analizar lo que usted ha investigado durante los últimos tiempos, las últimas semanas o meses, porque es una obra gigantesca la que usted ha cumplido. Nada más ni nada menos que 23 contratos otorgados a Sinohydro. Me permito saludar a nuestro invitado, el exministro de Energía y Recursos Naturales no renovables, el señor doctor René Ortiz. El doctor Luis Calero también estará con nosotros vía Zoom. Él tiene conocimiento de más o menos 23 contratos para Sinohydro que han sido, yo diría, manipulados en los últimos tiempos. Esta es una fiebre de contratos descrita por Sarita Ortiz, investigada por ella. Son 23 contratos para Sinohydro, exclusivamente para ese macrocampo. Yo les decía que recuerdo que hace 11 años la empresa estatal de China obtuvo uno de los primeros contratos y en el curso de los 11 años la empresa china ha obtenido nada más ni nada menos que 2.270 millones en adjudicaciones. Imagínense ustedes el precio de la fama que tenía en ese entonces el Ecuador para realizar, casi sin control, en un gobierno apadrinado por el expresidente Correa, que sobre sospechas, sobre todo lo que se comentaba de contrato en contrato, él no hizo caso y atendió las presiones de su grupo. Aquí el relato periodístico dice que un trato especial, esto es lo que ha recibido Sinohydro, un trato especial, especialísimo para remarcar, desde que llegó a nuestro país hace exactamente 11 años. Esta empresa china se llama Constructora Estatal de China y ha resistido olímpicamente escándalos por el posible pago de coimas a funcionarios del gobierno de Rafael Correa y los derivados por la construcción de la hidroeléctrica Coca-Codo. Sin embargo, cuyas fisuras en las 8 distribuciones de agua amenazan la seguridad y perdurabilidad de la central de energía eléctrica más grande del país. Lejos de que estos hechos resultasen un problema, Sinohydro ha seguido contratando con el Estado y más bien con el Estado, y se ha beneficiado en obras por el valor de 2.270 millones. Según la información entregada por el Servicio Nacional de Compras Públicas, SERCOP, a este importante diario ecuatoriano, Expreso, que con Sarita Ortiz han indagado minuciosamente todos estos 11 años de verdaderos abusos,
pasar por alto determinadas exigencias que imponen los contratos de esa significación y que se han gastado o han obtenido 2.270 millones de parte, nos han hecho el favor, entre comillas, en adjudicaciones. Las sospechas sobre pagos de coimas no han faltado y han afectado todo el calendario de contrataciones. Sarita Ortiz, de Diario Expreso, ha hecho un gran trabajo de desvelo, de afecto a los intereses del país y nos tiene un primer resumen, una macro contemplación de cómo le ha ido en esa indagación. ¿Qué puede reclamar, digamos, el país chino de esta puesta en orden de última data, que todavía no tiene un fin y un desenlace que evite que 23 contratos para Sinohydro de 2.270 millones en adjudicaciones se cumplan al pie de la letra de quienes han ideado estos contratos con el Estado ecuatoriano? Le dejo entonces a Sarita Ortiz para que nos cuente una macro relación de cómo consiguió ella innumerables datos que asustan, pero que nos dan la satisfacción de que todo está investigado. ¿Cómo le ha ido a lo largo de este trayecto investigativo a la colega Sara Ortiz? Encantado de tenerlo acá vía Zoom. Sarita. Sí, buenos días, Gonzalito, buenos días con las demás personas que están aquí, también con los que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación. Tristemente no pude escuchar la pregunta, entonces no sé si me pueda volver a repetir y si no, bueno, le explico un poco o puedo explicar un poco sobre lo que nosotros hicimos y nosotros publicamos en Diario Expreso, que es básicamente contar, ¿no?, cómo Sinohydro, a pesar de todos los problemas que ha tenido y que, digamos, está en unas condiciones similares a Odebrecht, porque, por ejemplo, ha tenido casi los mismos cuestionamientos sobre obras que estuvieron mal construidas, pero también cuestionamientos que tienen que ver con su trabajo, cómo consiguió esas obras, porque estuvieron involucrados, hubo casos y que se probó. En este caso, la jueza, por ejemplo, de la Corte Nacional de Justicia, Daniela Camacho, probó que existía pago de sobornos, pero que no estaba muy claro quién fue la persona que pagó soborno. Pero eso sí existió, o sea, existieron las facturas, existieron los montos, se cotejó, por ejemplo, con el pago de obras que se hicieron también a través de Alianza País. Se pagaron, por ejemplo, temas que tenían que ver para sostener campañas políticas. Pero a pesar de todos estos cuestionamientos y sobre todo a pesar también de los problemas que hay en Coca-Cola Sinclair, bueno, el Estado ha seguido contratando y contratando tanto que todavía este año, o sea, solo este año se entregaron 4 obras, todas por régimen especial, que también es esta figura que permite, ¿no?, que las personas o que las entidades puedan contratar de forma directa, porque se supone que son obras tan especiales de una tecnología que requieren que lo hagan estas empresas por invitación directa, que sería casi igual una contratación bastante direccionada para que ellos sean los únicos beneficiarios. ¿Qué características tienen estos contratos con los chinos? ¿Tienen un perfil, digamos, más o menos homogéneo? Como que destacan inobservancias fundamentales a las contrataciones. ¿Cómo les calificaría usted a estos convenios? ¿Pecaminosos? Sarita. Gonzalito tiene que volverme a repetir porque no le escucho. No le escuché lo que me dijo. Le decía que la línea más o menos de comportamiento contractual del Estado ecuatoriano ha sido condescendiente con los chinos, con la empresa Sinohydro, que ha logrado ventajas incomparables en relación a otro tipo de contrataciones que ellos han realizado con otros países del mundo.
No sabemos si hasta ahí llegó su indagación. Pero ¿qué características viciosas que pueden llegar a la anulación y que de hecho despiertan un espanto por la cantidad de contratos y el monto que llega a 2.270 millones? Recordamos nuevamente que el presidente Correa recibió al presidente en ese entonces de China. Recibió en el Palacio Nacional, lo acompañó hasta el oriente, el sitio donde se iba a construir Sinohydro, y retornaron juntos hace exactamente 11 años. Entonces, la responsabilidad de la administración del presidente Correa, ¿a cuánto equivale? No cuantitativamente, sino en responsabilidades de cuantías, de un aflojamiento de sistemas de control en las contrataciones. Tenga la bondad. ¿Ahí me escuchó? Bueno, creo que no, igual sigo teniendo un poco de problemas con el audio, pero las dos cosas que le logré escuchar es cuál es la responsabilidad, digamos, del presidente Rafael Correa en todo esto, y lo otro, si no me equivoco, es... ¿Cómo me respondería? Si es que ha habido como esta preferencia hacia China. Bueno, en términos generales, casi todos estos contratos que se han hecho con Sinohydro se enmarcan en un acuerdo que tiene Ecuador con China, ¿no? Y que han llegado gracias o han sido financiados gracias a este Banco de Desarrollo de China. Entonces, nosotros tenemos unas líneas de crédito que ha dado China durante no sé, los últimos 10 años al Ecuador, y que básicamente lo que hacen es una parte comprometer como libre disponibilidad para que el Estado pueda hacer lo que sea, y otros se supone que tienen que ver para mejorar la infraestructura del país, para modernizar el país, y entre esos líneas de crédito están obligados o nos obligan a nosotros a contratar con empresas chinas. Entonces, dentro de este marco de que el Ecuador tiene que contratar con empresas chinas, pues básicamente lo que ha ocurrido es que muchas de las obras o algunas obras que ha hecho Sinohydro, por ejemplo, tengan estos cuestionamientos. También no solamente Sinohydro, sino también otras empresas chinas. Por ejemplo, nosotros el sábado publicamos un artículo sobre, por ejemplo, la vía Papayac-Tapifo, y en donde explicábamos que el 100% de esta obra fue entregada a otra contratista, que en este caso es Concermin, que también podemos recordar que estuvo involucrada en el caso Sobornos, que su accionista tiene una sentencia de 8 años de cárcel, que se comprobó que hubo igual pago de coimas para poder obtener obras. Y en este caso lo que vemos es que la Contraloría dice que el 100% de una obra se subcontrata. Entonces el Estado paga 56 millones de dólares por una obra que es una carretera, y termina haciéndolo una contratista ecuatoriana por 12 millones de dólares, y la diferencia, ese es el problema también, que la diferencia se queda en cambio esta otra compañía china que es Rod, y es China Rod and Bright Corporation. Entonces, lo que usted me preguntaba, bueno, es ¿cuál es la responsabilidad del presidente Rafael Correa? Yo, o sea, lo que puedo decir es que quien puso las reglas de cómo se tiene que establecer este tipo de acuerdos entre Ecuador y China es el presidente Rafael Correa. Y aunque él haya dicho que, por ejemplo, nosotros somos un país soberano y durante mucho tiempo hablaba de esta soberanía, la realidad es que nosotros hemos perdido, o sea, soberanía frente a estos acuerdos, porque no podemos demandarle, no podemos, como en el caso de, por ejemplo, de Odebrecht, terminar unilateralmente los acuerdos, o pedir, por ejemplo, que se pague multas cuando hay estos problemas, por ejemplo, de que se violan las cláusulas dentro de los contratos. ¿Cuál es la opinión que tiene el exministro de Energía y también de una vez palanqueo de esta forma la intervención de Luis Calero, invitados especiales, conocedores del tema, para que tengan la bondad de darnos una opinión sobre cuantías? Es decir, que los chinos prácticamente han tomado todo a su cargo por beneficio de
sus colegas que han trabajado con los diferentes gobiernos durante más de una década, ¿cómo podrían ustedes analizar esta circunstancia tan terrible que estamos recién tratando de resolver por la vía, por lo menos, de una revisión? Luis Calero y René Ortiz. Voy con usted, exministro Ortiz. Buenos días, Gonzalo. Me complace muchísimo saludar con usted y verlo de regreso en estas ondas radiales suyas. Democracia. Bienvenido. Ha superado todos los temas puntuales de salud y me complace muchísimo que esté nuevamente Cuánto se lo agradezco. liderando el programa, que tiene una audiencia, sin la menor duda, muy sonora. El tema relacionado con la contratación pública de Coca-Cola, Sinclair y Select tiene que ser considerado, su análisis tiene que ser considerado desde el punto de vista de decisiones tomadas por el gobierno de Rafael Correa en el sentido de omitir la licitación. La licitación en la administración pública es un deber. Sin embargo, es decir, todas las instituciones públicas que contraten tienen que seguir procedimientos licitatorios. Sin embargo, dentro de la administración de Rafael Correa se estableció un concepto de contratación gobierno a gobierno, que está amparado por un decreto ejecutivo, y sobre el cual se pueden desarrollar actividades y los contratos a dedo, para ponerlo en esos términos. Es decir, no hay licitación, no se conoce si es que las empresas seleccionadas han sido precalificadas, por ejemplo. Es decir, son competentes para llevar adelante una obra. Este es el principal problema de la contratación pública bajo este régimen sin licitación. Y bajo el amparo de este concepto de cooperación gobierno a gobierno. Y ustedes recordarán que la administración del presidente Rafael Correa llegó a un acuerdo con el Exim Bank de China por varios miles de millones de dólares, creo que era del orden de los 5,000 millones, entre los cuales estaban consideradas una cantidad de obras de construcción. Estos acuerdos con Exim Bank en muchos países, que son directamente entre gobierno y gobierno, tienen como premisa que el gobierno que recibe la ayuda tiene que utilizar a las compañías del gobierno que le da la ayuda financiera. Entonces es una premisa. No se podía contratar la obra con otras compañías que no fueran chinas. Pero aún así, considero yo, y por supuesto Luis podrá abundar en este tema mucho mejor, en el sentido de mostrarnos si es que en efecto se puede de todas maneras hacer una preselección, una calificación, porque un país como China, los gigantes llamamos Estados Unidos, claro, China y la Unión Europea, tienen una enorme cantidad de compañías. Es decir, si los estados que reciben ayuda, cooperación de esta naturaleza con Exim Banks, podrían llegar a hacer una preselección. El hecho es que lo que se conoce es que esta compañía, Sinohydro, no era conocida dentro de las grandes compañías chinas de construcción, especialmente en materia de hidroelectricidad.
hay que recordar que ahí está en China localizada una de las más grandes plantas de generación de hidroelectricidad sobre el río Yangtze, gigantesca. Entonces, esto como una premisa. Es decir, no hay una preselección, una calificación, y evidentemente esto les llevó directamente a que SELEC, la corporación eléctrica, contrata directamente con esta. Sino Hydro, esa es la escogida, esa es la seleccionada, se tiene que contratar con esa. ¿Cuál es el problema? En mi opinión, estas obras ya no se hacen simplemente por como construir una casa. No, no, no. Esas obras tienen que tener un aliado del contratista, del contratante, perdón, en este caso el Ecuador, SELEC, que es la fiscalización. Hoy en día, por ejemplo, todos los edificios de apartamentos o complejos tienen una unidad separada que se llama fiscalización. Otra vez actuó el dedo y se seleccionó a dedo a la Comisión Federal de Electricidad de México. Pero todos conocemos que la Comisión Federal de Electricidad Mexicana es una compañía de generación de electricidad. No es una compañía de construcciones, no debe tener, asumo, esas calificaciones para fiscalizar. Y la fiscalización no solamente es en la obra propiamente de construcción, donde se pueden hacer paralizaciones y se repita porque está mal hecho o lo que sea. No, sino que empieza desde el origen, desde donde van a venir todos los materiales. Entonces, la fiscalización, en cierto modo, es la gran debilidad de este proyecto. Porque este proyecto podría haber detectado a través de fiscalización si esto hubiera sido técnica, si esto hubiera sido profesional, con una firma que tenga esa experiencia, esa competencia, probablemente SELEC habría tenido todos esos informes previos de construcción, porque la construcción es seguida por el fiscalizador. Paso que da la constructora, la fiscalización interviene, y así sucesivamente. Aquí no, simplemente ya cuando se terminó la obra, cuando aplastaron el botón para que ponerle en marcha los dos presidentes de China y de Ecuador, ese momento empiezan los análisis. Claro, ahí se encontraron una enorme cantidad de problemas de construcción de la obra. Y entonces todos esos problemas generaron algo que es común ahora en los grandes proyectos, que una junta combinada de disputas, lo que se conoce como Board of Disputes en inglés, es un instrumento independiente que también recibe las quejas, también recibe los reclamos, también analiza las fallas de construcción y, por supuesto, interviene. ¿Y qué es lo que ocurre con esto? Es que esta junta recibió también los reclamos planteados por SELEC, por la compañía de Ecuador, la compañía eléctrica de Ecuador, que es la contratante. Finalmente ha terminado esto en un arbitraje, o sea, Sino Hydro y SELEC están en un arbitraje. Por supuesto, ese arbitraje está en un tribunal de arbitraje internacional de la Cámara de Comercio de París, ¿no? Pruebas reales que hay que tomarlas en consideración. Es decir, el Ecuador no está desamparado desde el punto de vista post-mortem de los reclamos que se han hecho en relación con las fallas de construcción que tiene esta gigantesca obra. Entonces, los múltiples contratos que se hayan desarrollado, pues todos estos, me imagino, cayeron dentro del mismo esquema de contratación a dedo. Es decir, no hay una preselección que garantice al contratante, en este caso la corporación, de que esos contratistas que tienen esos contratos, más de 20, como señalaba hace un momento doña Sara, han pasado por el filtro previo
de la calificación. ¿Son o no son competentes? Estas Entonces, interrogantes. ahora nos encontramos, sí. Para terminar, entonces ahora nos encontramos frente a una disyuntiva. Hay que recibir la obra. Y SELEC dice, no, no la vamos a recibir. ¿Por qué? Porque todavía hay fallas. Es decir, cuando dice todavía hay fallas, Gonzalito, quiere decir que la compañía constructora, Sinohydro, ya ha corregido muchas. Y es cierto, están en el laudo. Y Primicias lo recoge perfectamente en una entrega periodística. ¿Ya? En un reportaje. Lo recoge perfectamente. En el laudo están. Entonces, estamos en el proceso de que se recibe o no se recibe esta obra. Y SELEC dice, no la vamos a recibir mientras no se cumplan con todas las correcciones, subsanaciones, las llaman jurídicamente. Luis va a concordar conmigo. Hay que subsanar, si es posible subsanar. Parece que muchas de ellas no son posibles de subsanar. Y entonces, ¿qué logró SELEC? Contratar una compañía alemana de consultoría que le pudiera decir y aconsejar a SELEC qué es lo que se puede hacer para superar el problema de las fallas. ¿Y qué le dicen? Y esta compañía le ha dado esas respuestas a SELEC y todavía está en disputa. ¿Está de acuerdo usted con la relación informativa que acaba de hacer el doctor René Ortiz? Tengo que escuchar a los experimentados analistas que están aquí con la venia de la compañera Sara Ortiz para cotejar lo que ella nos ha venido informando a través de Expreso en los últimos días y algunas semanas, un trabajo intenso, y pedirle, después de su intervención, doctor Calero, que Sarita tenga la bondad de replicar o apoyar o elaborar un juicio de valor de las opiniones que seguramente fueron de ella también o siguen siendo. Entonces, voy con usted, desde luego, doctor Calero. Bien, Gonzalo, gracias por esta invitación. Un gusto conversar con usted y con René Ortiz a los tiempos. De igual manera, compartir el panel con la periodista Sara Ortiz. Mire, vamos a tratar de resumir algunos temas. Por el año 99, el entonces presidente Noboa expidió un decreto ejecutivo creando las famosas alianzas estratégicas que permitían los vínculos contractuales directos entre empresas ecuatorianas estatales con empresas o instituciones extranjeras estatales. ¿Quién inventó esto? Es el doctor, en la presidencia del doctor Gustavo Noboa, año 99. Y la primera empresa que se benefició fue una empresa china petrolera. Una empresa china. Andaban ya atrás del ITT. Pero bien, vamos adelante rápidamente. Mire usted, luego esta disposición, que era un decreto ejecutivo, fue elevado a la categoría de ley en la Asamblea Constituyente cuando se dicta la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ahí se establece como excepción para que se sometieran al proceso normal de contratación pública, que involucra, entre otros aspectos, la obligatoriedad de los concursos, de las licitaciones, que se excluyeran los contratos celebrados con empresas, con instituciones de la comunidad internacional. Y entonces, obviamente, parte de la comunidad internacional es la China, son los Estados Unidos, Brasil, Italia, todos los que usted quiera. Es en el marco de esta norma, de esta disposición, que nadie todavía ha tomado la iniciativa de derogarla o de limitarla y que continúa vigente y campante y aplicándosela hasta el momento. Nadie, digo, porque esa es entonces una de las fuentes de la problemática. Esa norma que excluye, que permite este tratamiento, ¿no es cierto?, discriminatorio respecto de las otras, de los sectores privados que están interesados en procesos. El modelo fue una invención del correísmo.
No, yo le estoy diciendo históricamente que fue en el gobierno del doctor Gustavo Nova. La posición mía no es anti ni correísta, no. Yo le hago la relación histórica en los tiempos y ahí cada quien en su, que atribuya a fulano, a sutano, a mengano. Mire usted, entonces esa es la historia desde mi perspectiva. Si hay alguien que me diga que no es así, bueno, no es así. Pero mire, entonces el asunto va por esta línea. Entonces yo digo, nadie hasta la fecha ha propuesto una reforma a esa que sería la fuente para este tipo de problemas. Coincido con René Ortiz, por ejemplo, de que si bien la normativa ya posterior, que ya no es del Sistema Nacional de Contratación Pública, la ley orgánica, sino son otro tipo de leyes, inclusive las de las alianzas público-privadas, etcétera, la que establecen la posibilidad de que cuando se tenga financiamiento por parte de banca extranjera, banca estatal, estas bancas de desarrollo como Eximbank y otros, porque no es el primer caso, ya voy a citar un ejemplo de hace muchos años, ¿no es cierto? Que sean las empresas de estos países que tienen estos esquemas de banca de desarrollo los que establezcan quiénes van, o sea, a hacer las respectivas obras. Y se permitía la posibilidad de que hubiese un mini concurso, porque estos países pueden decir, aquí tengo estas 3 o estas 4 empresas constructoras y usted selecciónelas. Por lo menos le darían la posibilidad de seleccionar dentro de ellos. Pero mire que esta era una práctica, y yo recuerdo cuando se hizo el préstamo para la construcción del poliducto Esmeraldas-Quito. No, del Esmeraldas-Quito, y estoy hablando de hace décadas, un crédito del Banco Mundial. Y el Banco Mundial de igual manera estableció, y también para una consultoría, me estoy acordando la primera reforma de CEPE por allá en el año 78, el Banco Mundial de igual manera preseleccionaba las firmas consultoras a las cuales debía tomarse en cuenta para la selección. Es decir, los organismos estos que conceden créditos, estos organismos de desarrollo, sea multilateral, sea nacional, etcétera, los que promueven exportaciones de sus países, y ya tuvimos casos con Italia, ya tuvimos casos con Canadá. Estos países tratan obviamente de proporcionar los recursos, los excedentes financieros, pero también de promover, ¿no es cierto?, la actividad de sus empresas. Pero bien, entonces una falla garrafal, y que no está inscrita en este marco de obligatoriedad de contratar directamente con la empresa pública, está la selección de los fiscalizadores. Y entonces es en la selección de los fiscalizadores uno de los puntos del meollo fundamental para que se desaten todas estas irregularidades, porque con una fiscalizadora correcta, una fiscalizadora de fuste, posiblemente muchas de las irregularidades en ejecución contractual con empresas chinas y con otro tipo de empresas no habría sucedido, no habrían pasado. La concentración contractual también tiene que ser observada como complemento a lo que usted está manifestando. Vamos por ahí, Gonzalo. Mire usted, la normativa establece que, o sea, primero vamos a partir de principios constitucionales de que todos tienen derecho a contratar. La seguridad jurídica tiene que venir por doble vía, ¿no es cierto? Y el Estado y sus instituciones tienen que respetar la normativa, la seguridad jurídica. Pero bien, mientras una empresa no haya sido, por ejemplo, declarada como contratista incumplida, continúa habilitada para seguir contratando. La pregunta es, ¿quién de las contratistas de Sinohydro le declaró como incumplida? Ninguna. Así es. Porque si le habrían declarado como contratista incumplida, simple y llanamente quedaba al margen de los procesos de contratación. Y antes de olvidarme una referencia, y no quiero aquí aparecer, ojalá no aparezca como defensor de esta empresa. Mira, la connotación, René decía, tenemos 3 gargantas, ¿no es cierto? Esa famosa represa. Indianse. Sí, así es. ¿Sabe quién la construyó? Sinohydro. Sinohydro tiene, y es una represa que genera 3 veces la capacidad instalada del Ecuador, 3 veces la capacidad instalada en el Ecuador. Tiene más de 230,000 empleados a nivel mundial, tiene
ha tenido proyectos en 80 países, ha realizado más de 800 proyectos, según estuve leyendo rápidamente ayer algunos datos. Es decir, yo digo, no es una empresa cualquiera desde esa óptica, desde esa perspectiva. Lo malo está que Sinohydro Ecuador, porque su matriz es eso, claro, pero Sinohydro Ecuador aquí no hubo posiblemente quien le controle. Y los controles que posiblemente le hicieron quedaron difusos, y quedaron difusos por Dios sabe qué nomás habrá sucedido para ello. Entonces, los esquemas de control, tanto el propio del contrato a través de la fiscalización, como el posterior de la Contraloría, y ya sabemos lo que sucedía en la Contraloría, son también elementos que contribuyen a estos fracasos. Este esquema, no sé si hasta ahí. Este esquema beneficiaba, obviamente, a la concentración de contratos para Sinohydro. Ese era el objetivo fundamental y estratégico, Sarita. ¿Cómo analiza usted las mediciones y valoraciones de cada hecho contractual que han realizado sus invitados y quienes nos acompañan en este momento en el estudio? Sí, muchas gracias, Marcelito. En algunos puntos sí, también coincido con el exministro Ortiz y también con el señor Luis Calero en el sentido de que el Estado, por ejemplo, tenía que haber puesto diferentes mecanismos que permiten, o que se permitía a través de la ley, para que, por ejemplo, existan como estos controles o estas garantías de que, por ejemplo, si ya tuvimos un mal proceder en Coca-Cola Sinclair, bueno, no contratemos con esta misma contratista mientras no se resuelvan esos problemas que existen ahí. Pero lo que ha existido en términos generales es que mientras la contratista ha estado envuelta en esos problemas, ya sea en los temas de construcción en Sinohydro o ya sea en los problemas penales, en los casos de corrupción, donde ha salido también librada hasta el momento, es que no se ha hecho absolutamente nada para impedir que estas contrataciones sigan ocurriendo. Y al mismo tiempo, los informes de Contraloría, cuando se han revisado las obras, cuando ya se han revisado qué es lo que ha ejecutado y cómo lo ha hecho, pues tampoco, bueno, sí están bien hechos en general, yo creo, porque están determinando responsabilidades de que, por ejemplo, hubo omisiones en donde no se tomó los debidos, no se les permitió, por ejemplo, a Sinohydro que pague las multas cuando, por ejemplo, habían estos retrasos en algunos contratos, o en otros casos hubo, por ejemplo, fallas ya, por ejemplo, puntualmente, no solamente en Coca-Cola Sinclair, sino que, por ejemplo, cuando hubo el terremoto del 2016, se contrató igual a Sinohydro para que ella instale escuelas en algunas partes donde habían sido estas zonas afectadas, y estas eran escuelas prefabricadas. Entonces después llegó la Contraloría y otra vez determina que hay problemas, por ejemplo, en la construcción de las baterías sanitarias, en la calidad de los materiales y en diferentes cosas. Entonces lo que ocurre es que todo esto, o sea, todo el sistema, ya sea el sistema de contratación pública, es igual el sistema de control posterior que sería la Contraloría, no se ha articulado, pero no en una forma para impedir que, por ejemplo, se sigan entregando esos contratos que son cuestionados. No digo que Sinohydro, por ejemplo, va a hacer todo mal, porque no creo que tampoco es así, hay algunas cosas todavía en ejecución. Pero sí creo que, bueno, ya hemos tenido antecedentes y puntualmente sobre estas cosas que han ocurrido, que están mal, no se han hecho estos correctivos. Y en un punto que también hablaba el exministro Ortiz, es que nosotros tenemos, y también el señor Calero, nosotros tenemos a veces que contratar, o sea, por ese tipo de créditos que recibimos, nosotros como país estamos obligados a contratar con estas empresas, pero en muchos casos, por ejemplo, no es que exista esta selección previa, como tampoco se ha visto, sino que hay estos contratos direccionados, y también ocurre que digamos, en menosprecio de las empresas ecuatorianas, porque se supone que la contratación a través del régimen especial son por un tipo de obras en donde se tiene que entender de que aquí no habría ese tipo de tecnología, pero a veces, por ejemplo, se hace la contratación, o se ha contratado a Sinohydro, y dentro de estos 23 contratos existen, por ejemplo, para repotenciar una escuela, que no es una tecnología como, por ejemplo, hacer una hidroeléctrica. Imagínense. Se podría haber licitado mejor con otras compañías ecuatorianas que también están dedicadas, por ejemplo, a ese giro de negocio. Eso es lo que puedo decir. En la inauguración de la obra, estamos recordando que el expresidente Rafael Correa ponderaba
lo histórico que significaba para su administración presidencial este tipo de contratos. Él estaba satisfecho y se creía un inventor del agua tibia. En estos términos. Es un gran día, un día histórico para Ecuador. Inauguramos la obra más grande construida en el país, la hidroeléctrica Coca-Codo Sinclair. Esta hidroeléctrica de 1.500 megavatios de potencia, por sí sola podría abastecer la electricidad a todos los hogares del Ecuador, y en la que hemos invertido 2.245 millones de dólares, de los cuales 1.682 corresponden a un crédito del Exim Bank de China. Coca-Codo Sinclair nos permitirá ahorrar cada año, solo esta hidroeléctrica, 600 millones de dólares. Eso significa que en 4 años está pagada la hidroeléctrica. Miren ustedes el juicio de valor que nos acaba de recordar el expresidente Correa. Allí su ejercicio de indagación, ¿en qué quedaría? ¿En qué quedaría, Sarita? Yo quiero que tenga la bondad de reflejarle el esfuerzo que usted ha hecho con la permisividad prácticamente de su conciencia, de sus valores éticos y profesionales, para haber alcanzado un resumen de conflictos que el país iba a cada paso instalando en su récord negativo con estas empresas. Entonces, ¿cómo le parece lo reflexionado por el exministro Ortiz y también por Luis Calero? ¿Cómo le parece a usted? ¿Su trabajo está muy bien orientado en ese sentido o le faltó algo al esfuerzo que usted ha realizado en los últimos días? Gonzalito, bueno, en general lo que nosotros publicamos es lo que se trata como de hacer un primer acercamiento, ¿no? De cuál es el escenario en el que se ha movido Sinohidro a lo largo de estos últimos 11 años. Por eso es que nosotros estamos como publicando o hicimos esta relación de, bueno, la empresa llegó, inmediatamente tuvo el contrato con Coca-Cola o con Select, y después a lo largo de estos años, justo en los momentos en donde la empresa estaba vinculada en temas polémicos, pues en ese mismo tiempo recibía contratos. Por ahí es el enfoque. Obviamente hay muchas cosas más, ¿no? También hay, por ejemplo, los nuevos contratos que se están ejecutando y que si también ponemos un poco de atención, por ejemplo, en lo que está ocurriendo ahora en la Troncal, que se está construyendo una planta para el agua potable de este cantón. Lo que ocurre es que también hay algunos cuestionamientos sobre cómo se está realizando la obra, por ejemplo, con el tema de materiales o con los estudios del suelo en donde se están colocando estos tanques de captación de agua. Pero esto es un tema que está ocurriendo ahora, o sea, que está sucediendo en este momento y que ya hay cuestionamientos por parte de algunos concejales de SEGAP. No sabemos, yo no sé, no puedo prever en el futuro de que si vamos a tener otra vez un problema con Sinohidro en las obras que se están ejecutando en este momento o no, pero lo que sí podemos ver es que a lo largo de estos 11 años ha habido como ese sistema en donde se le permite a una empresa cuestionada seguir contratando. En diciembre del 2000... Sí. Me parece que lo que él dice ahí en el discurso es que es real. Yo creo que era un momento histórico, pero el problema es que ese momento histórico tal vez duró, no sé, 10 segundos, porque a tiempo después, bueno, ya se empezaron a conocer igual todas estas fallas de la construcción y también en Coca-Cola, ¿no? Uh-huh. ¿En qué quedamos entonces? Esta es la pregunta para los dos exfuncionarios de alto nivel, para René Ortiz y Luis Calero. El esfuerzo realizado por la periodista no ha tenido el mismo acento de preocupación de parte de qué autoridades en los últimos años, sería mi interrogante, para ir a juzgar, pues. No son ustedes juzgadores, pero sí son analistas de fuste que pueden darle una idea a la comprensión ciudadana de dónde está el duende que ha venido rondando esta negociación. Tenga la bondad, René. Ok, gracias, Gonzalito.
A ver, pongámoslo en este contexto. Esa construcción gigantesca, la más grande en materia hidroeléctrica, ha generado una enorme cantidad de controversias. ¿Controversias entre quiénes? Entre el contratante, que es la Corporación Eléctrica, y la constructora, que es Sinohydro. Y entonces, cuando hay controversias, hay también una forma de resolver esas controversias. Luis es un gran conocedor de la materia de arbitraje internacional. Así es. Entonces, las partes, en este caso Seleg y Sinohydro, recurren a un centro de arbitraje. Puede ser local, la Cámara de Comercio, como usted conoce, Gonzalito, de Quito, tiene su centro de arbitraje con mucha respetabilidad, pero pueden recurrir, como en este caso, a la Corte Internacional de Arbitraje de la Cámara de Comercio de París. Y así fue. Y entonces ahora viene la respuesta de los árbitros sobre esta controversia. Y los árbitros le dicen, aquí hay varios problemas que resolver. Y emite un laudo. Es un fallo, ¿sí? Hay decisiones y hay obligaciones que tienen que ser acatadas tanto por Selec como por Sinohydro. Ahí está el problema en este momento. Hay un laudo que hay que cumplirlo. Este laudo ya está dado, ¿no? Entonces están por resolver cómo se subsanan las fallas que se han encontrado en la construcción. Algunas se han determinado a través de esta consultoría, con una compañía consultora alemana de gran prestigio, y dicen, algunas son subsanables. Y en efecto, la subsanación sí se ha dado de muchos de estos problemas que se han presentado. Sinohydro dice que ha resuelto más de 7,000 problemas de fisuras, pero recientemente fueron encontradas otras fisuras. Es decir, el problema no termina. Quiero decir, Sinohydro no logra, como dice el laudo dice, son obligatorias. Usted tiene que acatarlas. No puede simplemente decir, ya he resuelto. Perdone por el término, pero esas revisiones o llamadas de atención solamente son tramposas, digamos, agilitadas para disimular el sainete que se ha venido ejecutando con conocimiento de causa de muchísimas autoridades en el turno de sus respectivas responsabilidades. No sé, ¿cuál sería el juicio de valor de Sara Ortiz después de su encomiable trabajo periodístico de revisión? Sarita. Bueno, sobre eso exactamente, yo creo que en general como una compañía, como cualquiera, lo que trata es de hacer bien el trabajo, ¿no? En este caso ha habido todos esos problemas en la construcción, obviamente, y yo creo que igual a Sinohydro, bueno, lo que le conviene es terminar la obra para que puedan hacer la entrega definitiva. Podemos ver, por ejemplo, como yo decía, nosotros publicamos el sábado otra nota que tiene que ver sobre la construcción de la carretera Pico-Papayacta, y desde el 2016 tampoco la obra, por ejemplo, tiene una recepción definitiva. Entonces, acarrear durante años que una obra no tenga esa recepción definitiva es perjudicial para la empresa que está que está ejecutando la obra, porque implica que la empresa tiene que seguir a cargo del mantenimiento, tiene que seguir a cargo obviamente de reparar todos los problemas y llegar a un... Y bueno, y básicamente es como pasar la página y cerrar. Entonces, pensando bien, yo lo que creo es obviamente que la empresa lo que va a hacer o lo que tratará de hacer es pasar esta página, pero no nosotros como ecuatorianos y básicamente el país, las autoridades, lo que tiene es que garantizar de que para ese entrega recepción definitiva o para ella terminar y entregar la obra, bueno, se necesita que obviamente se subsane todos los problemas. ¿Cuál podría ser el remedio legal? Nosotros podamos tener una hidroeléctrica que sea capaz de generar y que sea también, capaz de generar la energía y que sea obviamente la generadora de energía más importante del país, ¿no? El remedio legal, usted se puso a meditarlo, tal vez a esbozarlo, después de semejante esfuerzo de investigación que usted ha reunido.
¿cómo sería la revisión del tema globalmente para que no quede en las mismas circunstancias que este rato no ofrece una salida que aliente la esperanza nacional ecuatoriana de que se nos haga justicia? Aquí hay gato encerrado. ¿Cómo poder explicar esta circunstancia? ¿Qué queda en pendiente, Sarita? Bueno, yo creo que aquí también a través no solamente de la prensa, sino también de las autoridades, por ejemplo, se pueda determinar si es que en estos casos hubo glosas que se desvanecieron, por ejemplo, porque ocurre que en este tipo de cosas hay cuestionamientos a obras, hay problemas, por ejemplo, que pueden determinar que se ejecutó o que se hicieron, por ejemplo, como yo lo que decía, entregar el 100% de una contratación a otro contratista, pero sobre eso no hay ninguna sanción, o sea, no se cobran multas, no se hacen procesos administrativos tampoco, entonces no queda en absolutamente nada, y creo que de verdad, igual como ecuatorianos, como sociedad, lo que nosotros tenemos es que procurar que todos estos fondos públicos que estamos pagando todos los ecuatorianos sean bien administrados. Empieza porque obviamente la Contraloría haga bien su trabajo, pero también empieza porque las fiscalizadoras y en el proceso de las contrataciones se hagan con las mejores empresas que puedan dar o proveer esos servicios que estamos necesitando. O sea, el Ecuador o el país o los GAP van a seguir necesitando que se contrate y que se haga obra de infraestructura para mejorar la calidad de la vida de la gente. Porque no solamente es, bueno, estamos construyendo una hidroeléctrica, sino que de esto está dependiendo de que muchas familias podamos tener el suministro de energía garantizado en los siguientes años. Igual, si se contrata una procesadora o una planta de tratamiento de agua,